Que merece análisis. Hoy están en la mesa de Latinus Denise Dresser y Héctor Aguilar Camín. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. ¿Qué lectura, Héctor, de la jornada del domingo, lo que hemos sabido, los resultados hasta ahora y la participación de la gente? Mira, mi lectura es que estamos entrando en una dictadura constitucional. La jornada del domingo, si algo probó, es que este gobierno puede hacer unas elecciones dictatoriales. Literalmente, lo que pasó el domingo, y tú lo fuiste a ver, casilla por casilla, es que fue una elección dictada. Es decir, la correspondencia de los acordeones que repartieron el gobierno y sus operadores es prácticamente idéntica a la que resultó en las urnas. Hubo una manipulación absolutamente dictada de esos votos. Esa es una elección y hay que congratularnos de que hayan podido solo mover a esa cantidad de votantes. Estamos en el supuesto, no en el supuesto, en el hecho constitucional de un Estado dictatorial que tiene adentro metido un Estado policíaco. Si tú revisas todo lo que la Constitución le permite y le ha quitado de contrapesos al gobierno y ves todo lo que ha aumentado de poder de las fuerzas militares y de las fiscalías para perseguir ciudadanos, lo que tú tienes es una arquitectura constitucionalmente dictatorial, con un Estado policíaco adentro. Están en germen. No digo que estemos viviendo en una dictadura, ni que tengamos un Estado policíaco. Digo que están inscritas en las leyes todas las facultades para que un gobierno cree una dictadura y cree un Estado policíaco en México. ¿Cuál es el gran problema de esto para la presidenta Sheinbaum? Que tiene que hacer que la ley se vuelva realidad. Es una dictadura germinal, no es una dictadura real en los hechos. Pero tiene todas las condiciones para eso. ¿Lo puede hacer? Yo creo que no lo puede hacer, porque junto a esa arquitectura constitucional dictatorial, lo que vemos es un gobierno débil, un gobierno desconcertado frente a los problemas reales que tiene, frente a los poderes fácticos, a veces inmóvil, y a ratos inerme frente a los asesinatos, frente al poder del antecesor, frente a las pugnas internas de Morena, frente al presidente Trump, frente a los asesinatos, los crímenes, es un gobierno, es un desgobierno, es un gobierno muy desdibujado con una arquitectura constitucional dictatorial. A ver, dice Héctor, dictadura constitucional. Si vemos la elección, pues sí se parece mucho a las elecciones de las dictaduras, en donde la oposición no va, en donde la participación es baja, en donde el gobierno decide quiénes ganan, en donde los resultados son absolutamente predecibles y en donde todos los que ganan pertenecen a la élite del gobierno y todas las instituciones avalan eso. ¿Estás de acuerdo en que es una dictadura constitucional, Denise? Yo prefiero el término autoritarismo competitivo, que acuñó Steve Levitsky, el autor de Cómo mueren las democracias. Y de hecho me lo encontré en una conferencia hace poco, le pregunté qué opinas de México y me dice, ya es un autoritarismo competitivo. Llegué a esta conclusión después de que tú lo hiciste, pero ya lo reconozco. Y me dijo, esto proviene no de la elección del Poder Judicial, sino del momento en el cual Morena tramposamente arma la sobrerepresentación que le permite cambiar la Constitución. Ese es el antecedente de lo que ocurrió el domingo. Y mi perspectiva es que fue un triunfo político para Claudia Sheinbaum en cuanto a que ya Morena controla el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Pero fue un absoluto fracaso en términos de legitimidad. Ella no puede salir a decirle al mundo, México es el país más democrático del mundo, porque precisamente quienes estuvieron aquí, quienes vigilaron las urnas, los observadores internacionales, la prensa internacional, ya no se cree eso. Todas las notas que han salido han sido de crítica sobre el nivel de abstencionismo, el nivel de votos nulos. Hay más votos nulos, hay el doble de votos nulos. Y yo fui a la casilla
siendo observadora, no asumí ese papel en la casilla en la que me tocó votar, pero puse en cada boleta: esto es una farsa. Y en mi recorrido por la ciudad, ¿qué es lo que vi? Una gran mayoría de adultos mayores, enormes confusiones entre todos sobre cómo votar, casillas vacías, desangeladas, y afuera de una casilla me encontré en el piso ¿Un acordeón? Un acordeón que hoy le di a una organización de la sociedad civil que está impugnando los acordeones frente al INE. Y era un acordeón muy bien hecho, impreso en un papel lustroso, de los millones que se distribuyeron, incluyendo, por ejemplo, las obleas, los acordeones que eran obleas que se podían comer para que no quedara evidencia de eso. Entonces, ¿qué se establece en México a partir de esta elección? Pues la eliminación absoluta de cualquier contrapeso, la eliminación de la división de poderes, los controles constitucionales sobre el gobierno. O sea, cualquier democracia tiene que tener un poder que vigile al otro poder. Aquí la vigilancia, la contención se acabó. Aquí Morena va a poder hacer lo que quiera. Y eso implica abusar de su poder y dejar a los ciudadanos, los críticos, los periodistas, los empresarios que litiguen contra el gobierno, en el más absoluto desamparo. ¿Qué sigue, Denise? Es decir, ¿qué es lo que va a seguir una vez que tienen esto? ¿Qué sigue? Pues... O sea, ¿te imaginas que esto no va a poder seguir sucediendo al cabo de X tiempo? ¿Qué me imagino? Una situación caótica en los tribunales, porque ¿qué va a suceder? Hay juicios que van a tener que empezar desde cero, porque los nuevos jueces que lleguen tienen que informarse con el expediente. Ninguno de los ministros que llega tiene carrera judicial. ¿Cómo van a lidiar los 881 nuevos miembros de este Poder Judicial, que muchos de ellos jamás han estado en un juzgado, que tienen trayectorias cuyo único requerimiento era tener 8 de calificación y 5 años de experiencia, pero no necesariamente experiencia? Entonces, ¿qué veo? Si ya teníamos una justicia precaria, un acceso a la justicia muy desigual, una justicia de privilegiados, una justicia de élites, todos esos vicios se van a exacerbar. Y el gobierno va a poder controlar lo que era un Estado de derecho intermitente, ahora puesto a su servicio para que salgan las resoluciones a modo de tal manera que afiance su poder político. ¿Qué consecuencias te imaginas, Héctor Aguilar? Yo creo que las consecuencias ya las estamos teniendo. Voy a repetir. Tenemos una dictadura inscrita en la Constitución. No nos gusta la palabra dictadura. Andamos buscando otras palabras, pero eso es lo que es. La dictadura está asociada en nuestra imaginación a los militares que dan golpes de Estado. Eso no es necesariamente, no es una condición de una dictadura. La condición de una dictadura es lo que acaba de describir Denise. No sé qué hay de competitivo en lo que has dicho. El control del Poder Ejecutivo sobre el Legislativo, sobre el Judicial, la desaparición de todos los contrapesos y ahora de todos los posibles defensas para el ciudadano a través de la carrera judicial o de los jueces. No sé qué hay de competitivo en eso. A mí me parece una dictadura inscrita en las leyes fundamentales del país que no ha aterrizado completamente todavía. Germina en unos espacios y en otros espacios. A veces espacios ridículos, como el de Fernández Noroña, sometiendo al ciudadano a la humillación. A veces en espacios enormes, como el del domingo, en donde en unas elecciones completamente orquestadas, punto por punto, candidato por candidato, voto por voto, en su 95%, por el poder, se quedan con el Poder Judicial. Pero a lo que me refiero con autoritarismo competitivo es un régimen que tiene la fachada de ser democrático. Hay elecciones, hay prensa. Bueno, tiene la fachada para los especialistas americanos. Para mí no tiene esa fachada. Para mí la fachada que tiene es la que está escrita en la Constitución, que es un poder absolutamente sin contrapesos, que incluye una militarización y una entrega de la seguridad
a los militares y una entrega a los fiscales de la posibilidad de meterte a la cárcel por solo acusarte de un delito que merezca prisión preventiva oficiosa. Es una dictadura constitucional que lleva adentro un estado policíaco que está manejado por un gobierno torpe. La única ventaja que tenemos los ciudadanos es que el gobierno es torpe y no va a poder aterrizar eso. La presidenta se burla cuando se habla de dictadura y dice, sí, dictadura, pero ahí están en los medios de comunicación diciéndolo, y ahí está la oposición. Ella se burla de eso y yo me burlo de el increíble cinismo con que le habla la presidenta, que está construyendo ella, porque este plan C, la mitad es de López Obrador y la mitad es de ella. Ella lo que está haciendo es construir un gobierno dictatorial en México. Pero vemos estos archipiélagos de competencia, fársica, fallida, desigual, pero Veracruz, Durango, donde la oposición todavía logra mantenerse. Por eso, pero no nos... Archipiélagos de libertad. Archipiélagos de libertad como este espacio. Por eso es que no nos peleemos por el término. Creo que estamos en una situación muy mala para el país y muy mala para los demócratas en el país, porque vemos la resignificación de la democracia. Ahora es democrático que el destino de México y del Poder Judicial se defina en las urnas con 87% de abstencionismo o de anulación de los votos. Y un 13% que fue manipulado. Algunos sí participaron, hicieron su trabajo, los menos, creo, en un proceso donde ya estaba decantado. A ver, la democracia significa la institucionalización de la incertidumbre. ¿Y sabes qué perdimos ayer, Héctor y Carlos? ¿Qué iba a pasar? Sabíamos qué iba a pasar. Yo me río de los analistas que decían, los propagandistas de la 4T, salgan a votar porque ahora hay que pelear por el contrapeso. No, señores y señoras, la elección definitoria para los contrapesos fue la del 2024. O sea, ya los contrapesos estaban cooptados y con esta elección se cooptó al último que podía ejercer ese papel. Hay una cosa que yo no esperaba de esta elección, que es la calidad del dictado. Es una elección cuyos votos fueron dictados con unos acordeones. Me parecían muy complicados los acordeones y me parecía muy difícil que esto pudiera ser copiado en las boletas. Al parecer lo fue, en la proporción que lo fue, muy pequeña. Es una elección dictada. No hay espacio ninguno a discutir aquí la democracia. Si seguimos discutiendo la democracia en estos términos, lo que estamos haciendo es el juego, porque no estamos reconociendo la verdadera dimensión del autoritarismo dictatorial, autocrático, tiránico que está imponiéndose en México. Ahora, ¿quién es el personaje que más puede aprovechar esta situación de una arquitectura constitucional dictatorial y un gobierno torpe? Un gobierno... El crimen organizado. No. ¿Los Lejos. narcos? No. ¿López Obrador? ¿Por qué? A ver. Porque es el diseñador y porque es el que tiene las correas de transmisión políticas para hacer que esto se cumpla. Claudia Sheinbaum no tiene esas correas de transmisión, no las tiene en el Congreso, no las tiene en el gobierno, no puede ni con la CENTE, no puede aclarar 2 asesinatos claves en su ciudad. No puede. O sea, tenemos una presidenta sin mando. Tenemos una presidenta sin poder efectivo. No, tenemos una presidenta al frente de un Estado ya ineficaz, ya disminuido por la austeridad republicana, que ha perdido profesionalismo, que ha perdido capacidad de ejecución. Y los problemas se le van, son cada vez más grandes para Claudia Sheinbaum y no tiene los instrumentos institucionales para encararlos. Ese es otro problema.
Y es muy importante. Estamos viendo un desmantelamiento y una erosión institucional muy grave en todos los ámbitos, en salud, en educación, en combate a la criminalidad, en negociaciones con los sindicatos. O sea, es la gran paradoja, mucho poder y muy poca capacidad para usarlo eficazmente. Ahora, cuando digo que tiene poco poder, no quiero decir que no pueda acabar con este programa. Puede perfectamente acabar con este programa pasado mañana, si quiere. Así, el poder que no tiene es para conducir el país dictatorialmente, para someter a los narcos, para hacer que crezca la economía, para que Morena la obedezca. Para eso es para lo que no tiene. Para lo grandote no tienen poder. Para lo chiquito, los presidentes siempre han tenido mucho poder. Entonces, no quiero decir que sea chiquito esto, pero para los medios siempre han tenido mucho poder. Cosas de este tamaño. Todos tenemos, comparado con hacer crecer la economía o con el hoyo fiscal que tiene el país. No te lo toma mal. Ahora, hablabas del germen. ¿Hay algo que pueda detener esta espiral, este tobogán hacia la dictadura? Sí, su ineficiencia. La ineficiencia. No hay ningún otro contrapeso. Estados Unidos, los mercados. Bueno, a ver, yo creo que ante el impacto que va a tener esto en la inversión y por ende en las perspectivas de crecimiento económico, cosa que ni López Obrador ni Sheinbaum tomaron en cuenta o no les importó, pero ya lo estamos viendo en los números que hay sobre perspectivas económicas, etcétera, y la salida de capitales. Yo creo que la única contención sería que en la renegociación del TEMEC se incluyera algún tipo de mesa de conciliación, de disputa de controversias comerciales en un ámbito que no sea el Poder Judicial mexicano, pero para la mayoría de las personas allá afuera, con litigios que tengan que ver con lo familiar, lo civil, lo penal, lo administrativo, telecomunicaciones, competencia económica, se van a enfrentar a la ineficacia, a la lentitud. Si ustedes pensaban que el sistema judicial era malo, ahora va a ser malísimo y peor aún para los más vulnerables, porque si antes el Poder Judicial era corrompible, ahora lo va a ser infinitamente más. Hay otra cosa que puede frenar esto, y es la ineficiencia del gobierno en materia de programas sociales, que realmente entren en una quiebra fiscal que les impida seguir conservando esta cama de solidaridad enorme que han conseguido con los programas sociales, que por cierto tiene un lado indigno e inhumano que vimos en esta elección. Lo que hicieron con los adultos mayores que vimos formados con sus es absolutamente inhumano, es una frialdad dictatorial como pocas. Y hoy la encuesta de Alejandro Moreno en El Financiero, ¿qué revela? Pues quienes votaron en mayor proporción, adultos mayores. Y desglosada la encuesta revela que esos adultos mayores en su mayoría eran beneficiarios de los programas sociales. Eso se llama clientelismo, antes y ahora, pero de una forma absolutamente descarada. No, descarada al grado. A ver, nosotros entrevistamos a algunos adultos mayores fuera de las casillas y nos decían, sí, vino un señor y me dijo cómo he tenido que llenar la boleta. Cobran muy diciendo caro. qué nombre he tenido que poner. Cobran muy caro en dignidad y en lealtad política sus programas sociales. No son los servidores de la nación, son los usureros de la nación. Y por eso hay que subrayar lo que la presidenta llama un éxito, es un fracaso en términos de legitimidad. Esta elección es ilegítima, por más que quieran maquillarla, pintarla, celebrar que llegue a la presidencia de la Corte alguien de origen mixteco, eso me parece muy bien, pero por otro lado la forma en la que llegó, todos los antecedentes, el proceso, el hecho de que la elección ya estaba cantada, la correspondencia entre los acordeones y la votación, y que la presidencia de la Corte esté determinada por el número de votos, o sea, en función de la popularidad. Dices muy bien ilegítima, y yo añado impopular. La gente no fue
a esta elección. ¿Dónde está el pueblo? Estuvo indiferente. No estuvo en contra, pero estuvo indiferente. No fue una elección popular. Pero, yo sí añadiría que sí estuvo en contra por la cantidad de votos nulos. No he visto eso. Sí. Sí, o sea, hubo una proporción muy grande de votos nulos y de personas que ponían en la boleta todo tipo de mensajes. Y frente a esto que celebra la presidenta y hace comparaciones entre peras y manzanas sobre, no, es que ganamos más votos que la oposición, y bueno, habría que recordarles, si está comparando, haciendo este tipo de comparaciones, el tsunami del 2024 se volvió el riachuelo del 2025. 36 millones de votos versus los que ahora, 13. 13 y quítale los nulos y los blancos, va a quedar como 10. Exactamente. Entonces, hay que subrayar eso. Es una victoria política en términos de control, de captura y de corrupción. Es un gran botín, es un gran botín. Exacto, ese es el plan C. Eso lo define. Pero por otro lado es un enorme fracaso en términos de la imagen de México frente al mundo, la capacidad de ser un país con un mínimo Estado de Derecho y que provea reglas predecibles para atraer la inversión y promover el crecimiento económico. Y por otro lado, esto que se planteó como la gran reforma que iba a ayudar a los pobres a finalmente conseguir justicia, aleja la justicia de ellos. Recuerdo en una de las casillas hablando con alguien que me dijo, repetía palabra por palabra los argumentos de Claudia Sheinbaum en la mañanera. Es que finalmente se va a hacer justicia, porque han dejado ir a muchos delincuentes de cuello blanco, el nepotismo, la corrupción dentro del Poder Judicial. A ver, el nepotismo de la familia Batres, ahora ellos sí han hecho una colonización muy exitosa del gobierno. El nepotismo sigue vivo y la capacidad de corrupción ahora sin controles. Y por cierto, ¿qué es lo que más le interesaba al gobierno controlar? La Suprema Corte y el Tribunal de Disciplina, porque ese Tribunal de Disciplina va a revisar lo que hacen los jueces anualmente, y aquellos que emitan sentencias contrarias al gobierno se van. O sea, no va a haber formas de rendición de cuentas y transparencia sobre lo que se hace en los juzgados. Que, a ver, yo no quiero hacer una defensa del sistema judicial anterior, porque todos conocemos sus vicios, pero lo más trágico es que esto se presenta como la solución, pero no se toca lo que verdaderamente produce injusticia en este país. De aquí a que llegue un caso a un juez, llegan poquísimos, porque ya se atoró todo con los policías, en las fiscalías, en los ministerios públicos, y eso no se ha tocado. Lo que sí se va a tocar, y me preocupa, yo estoy aterrada del anuncio de Ricardo Monreal diciendo va a haber periodo extraordinario para aprobar 22 iniciativas que va a mandar la presidenta. Una de ellas es la reforma a las fiscalías, diciendo ya, olvidémonos de la autonomía. Y la otra es la electoral. Exacto. Y la electoral sí es el cierre completo, porque ya no hay manera, ahí sí, se acabó lo competitivo, no hay manera de que les ganes una elección. Y van a quitar las plurinominales y... No hay manera. ¿El INE cómo sale de esta jornada? Van a inventar que no funcionó y que hay que reformarlo. No, y van a decir que fue muy, muy cara. Que fue muy cara. Sí. Yo pensaba en esto. ¿Cuánto costó esta elección? ¿Va a servir como pretexto para que Claudia Sheinbaum y Morena salgan a decir, pues gastamos de más? Hay que absorber al INE para que las elecciones ahora sean austeras y las llevemos nosotros. Y también pensaba, va a llegar Hugo Aguilar Ortiz, algo que ahora veo analistas celebrar su llegada, y es, a ver, archivemos esto en el cajón de sobrevive o hay un arbolito en medio del bosque en llamas. Y la presidenta en la mañana dice, por primera vez va a haber alguien de los pueblos originarios. A ver, ¿no hubiera sido más barato, más fácil y más democrático que ella lo postulara en una terna y que el Senado discutiera su trayectoria y después los partidos votaran y que hubiera... Ese mundo
Se acabó. Ya se acabó. Sí, claro. Estamos hablando de otro mundo. Claro, pero eso hubiera sido... Ya se acabó. ¿No nos hubiera costado los cuántos millones de pesos? 7,000. 7,000 millones de pesos, miles de boletas que no se usaron. Yo no celebro a Guadalupe Tadei, que me provoca una gran desconfianza. Celebro a lo que es rescatable, celebrable del INE, que fue un trabajo de años, crear este andamiaje de ciudadanos sentados ahí, haciendo su trabajo, entregando las boletas, los funcionarios de casilla, la instalación de las casillas, las mamparas, a ellos los celebro. Pero ¿qué hace Morena? Se monta sobre eso bueno para tratar de legitimar algo muy malo que fue esta elección manipulada. Dictadura con desgobierno. Eso es lo que tenemos enfrente. Autoritarismo, autocracia electoral con perspectivas de caos y de anarquía. Desgobierno. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado esta noche en Latinos. Gracias, Denise. Gracias. Carlos, encantado. Y con esto llegamos al final. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A nombre de todos los que hacemos Latinos, soy Carlos Loret de Mola. Mañana a las 9 aquí les esperamos. Muy buenas noches.